aquí en CX40 Radio Fénix. 3 en línea. Actualidad, magazine, entrevistas, historia, cultura y entretenimiento. Con Carolina Reyes. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de 3 en línea, miércoles 18 horas, frío, ideal para escuchar la radio, sintonizá la 1330 AM o también podés mirar la transmisión a través de nuestro Instagram, 3 en línea _CX40. Comienza aquí un nuevo programa de 3 en línea. Le damos la bienvenida a todos ustedes que están allí del otro lado. También saludamos a nuestro operador, a Javier Caraballo. Hoy estrenando cubos nuevos. Estos micrófonos se lucen muchísimo con estos cubos nuevos. Estamos todos contentos porque es una nueva cara de la radio. Así que bueno, contenta de estar estrenando. Bueno, ¿qué tal han estado? ¿Cómo los trata el frío? Está cruel. No sé cuántos grados hay en este momento, porque como tengo la transmisión no puedo mirar los grados, pero está bastante gélido. A abrigarse para no enfermarse. También semana de vacaciones. Bueno, imagino que están disfrutando con los más chicos, algunos con una semana, otros con 2. Pero 9 grados me dice acá el operador que hay. Frío. Y en descenso, ¿verdad? Porque a medida que va bajando la noche, desciende la temperatura. Bueno, ¿qué vamos a tener para el día de hoy? Hoy es 3 de julio, hoy es el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico. Vamos a estar hablando de la efeméride, vamos a estar hablando de la ley que rige en nuestro país a propósito de las bolsas de plástico y vamos a estar dando una propuesta también de alguna alternativa para usar en lugar de bolsas o nylon o el film que todos usamos para la cocina. Hay algunas otras alternativas que están muy buenas e interesantes, así que no te muevas de ahí. También hoy nos va a visitar el profesor de historia e historiador Alejandro Jiménez Rodríguez, quien acaba de publicar la 3ª edición de Una breve historia de Montevideo. Alejandro Jiménez tiene varios libros ya editados, pero vamos a enfocarnos en el libro de la breve historia de Montevideo en el marco de los 300 años. También vamos a hacer un breve comentario sobre Jacinto Vera, ya que hoy se cumplen 211 años de su nacimiento. Vamos a hacer una breve mención al respecto y contarles quién fue. Todos sabemos que fue el primer obispo uruguayo y que hay un barrio, también hay un pueblo o una ciudad que lleva su nombre. Vamos a estar hablando de todo esto en la segunda parte del programa. No se muevan.
los invitamos a contactarse con nosotros a través de mensajes de texto o de WhatsApp al 095 59 0404. 095 59 0404. También lo podés hacer a través de la transmisión, que ya voy saludando a Carlos Bordigoni, que desde Caracas siempre está allí. También saludamos a Uruguay Silva, que se acaba de unir a la transmisión, y a todos aquellos que quieran formar parte. Podés contactarte, podés escribir, y a medida que lo vamos leyendo, nos vamos interactuando en la transmisión en vivo. Como les anunciaba, hoy es el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico. El objetivo es reducir las bolsas de plástico de un solo uso y fomentar su consumo responsable. En el día a día, las bolsas de plástico se han convertido en uno de los objetivos más cotidianos y también uno de los más perjudiciales para el medio ambiente. Algunos países, como Francia, como Italia, han prohibido la producción de estas bolsas y se ha notado la gran reducción de su consumo. Otros países como el Reino Unido, como Portugal o como Suecia han optado por aplicar impuestos sobre el uso de las bolsas, y es un poco parecido a lo que se maneja en nuestro país. Las bolsas de plástico tardan más de 500 años en descomponerse. Es increíble. Se estima que en el mundo se utilizan más de 500 billones de bolsas de plástico al año. Al no ser reciclables, las bolsas quedan en el planeta perjudicándolo. A los océanos llegan entre 8 y 12 millones de toneladas de plástico cada año. Estos residuos suponen una gran amenaza para las especies marinas. Se ha avanzado mucho en la reducción de las bolsas de plásticos. Muchos supermercados han suprimido estas bolsas por cartón o bolsas de tela que pueden volver a usarse. Pero aún estamos muy lejos de eliminarlas totalmente. Dejar el planeta libre de bolsas de plástico requiere de todos los sectores, desde los gobiernos hasta el consumidor final. Esto evitará la contaminación de mares, océanos, la tierra, por supuesto, evitará la pérdida de recursos naturales y la desaparición de ecosistemas muy valiosos. Tu colaboración, mi colaboración, la colaboración de todos es muy importante para ayudar, para cuidar, para sostener el medio ambiente. Muchas veces no nos damos cuenta de la cantidad de bolsas de plástico que consumimos cuando realizamos compras. Pero sabemos que existen alternativas mucho más limpias y respetuosas con el planeta. Nunca salgas de tu casa sin una bolsita de esa tela plegable, que son las de TNT, las más comunes. Ocupan poco espacio y no te cuestan nada. Y porque salen muy, muy en cuenta, muy económicas. En algunos lugares incluso hasta las regalan. Y tampoco nos cuesta nada llevarla con nosotros, porque en una de esas pasas, compras alguna cosa, ya tenés cómo traerla y no tenés que recurrir a una bolsa. No se sabe cuándo tenemos que hacer una compra imprevista, ¿verdad? Reciclar. Reciclar es, en el caso de tener que tirar bolsas porque estas están en mal estado, tirarlas a los contenedores de plásticos para que puedan ser reciclables. En Uruguay existe una ley que regula el uso de bolsas de plástico como forma de proteger el medio ambiente. Y es de estas bolsas de esta ley que quiero hablarles. Es la ley 19.655 del 2018. Y se aprobó un decreto en el 2019 fue a partir de que esta ley y este decreto empezaron a regir. El objetivo es reducir el impacto ambiental por el uso de bolsas plásticas, desestimulando su uso y promoviendo su reuso o reciclaje. En Uruguay se utilizan un promedio de 360 bolsas por persona al año. La ley hace referencia a todas las bolsas de plástico que se entregan al consumidor para guardar y transportar los productos que adquiera. Las bolsas de plásticos biodegradables o compostables
solo podrán distribuirse, venderse o entregarse cuando el fabricante o importador haya obtenido el certificado de conformidad emitido por el LATU tras cumplir con requisitos vinculados al tipo de material, sus dimensiones, la resistencia y la identificación. El consumidor deberá pagar por ellas y podrá identificarlas a través del logo de certificación. Es el distintivo para bolsas biodegradables o compostables y bolsas de material reciclado. El decreto establece además algunas excepciones, para cuyos casos las bolsas deberán cumplir con determinados requisitos y contar con una constancia de cumplimiento emitidas por la DINAMA. ¿Qué bolsas quedan excluidas? Las bolsas de rollo con espesor menor o igual a 15 micras, necesarias para contener o transportar pescado, carnes, frutas, verduras. Esa bolsa en nylon bien finito, esas. Estas se utilizan en contacto directo con los alimentos y deben ser transparentes. Otra de las bolsas que son excluidas son las reutilizables, con determinadas características, como son las bolsas chismosa o de TNT, la que comentábamos hace unos segundos, y las bolsas con determinado espesor mayor o igual a 100 micras, las que también tendrán un logo que las identifica, fabricadas en nuestro país con materiales reciclados de origen nacional. Las que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente autorice de forma fundada, tales como las que, por razones de seguridad, deban ajustarse a normativas internacionales, las que estén en contacto directo con alimentos de consumo humano o animal. Esas que son un poco más gruesas y que vienen, por ejemplo, los alimentos de los animales que son, por ejemplo, las de 20 kilos, esas que son gruesas porque deben resistir el peso, siempre y cuando sean materiales autorizados, ¿verdad? La ley prohíbe la fabricación, importación, distribución, venta y entrega de bolsas plásticas que no sean compostables o biodegradables. El Poder Ejecutivo estableció que las bolsas plásticas autorizadas y las reutilizables fabricadas con material reciclado deberán cobrarse, fijando su precio mínimo y la forma de facturación, detallando la cantidad y precios de las bolsas entregadas. Prohíbe también la venta o entrega de diarios, revistas, facturas, recibos o similares en envoltorios de plástico. En días de humedad o lluvia se permite el uso de bolsas plásticas autorizadas como envoltorio de diarios o revistas, pero no así todos los días. El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a través de la Dirección Nacional del Medio Ambiente, controlará la aplicación de la ley y sancionará a quienes no la cumplan. Algunas de estas infracciones son fabricar, importar, distribuir, vender o entregar bolsas plásticas que no cumplan con las especificaciones técnicas, que no cuenten con la certificación o la constancia de cumplimiento o no tengan el logo correspondiente o texto de identificación. Entregar bolsas de forma gratuita o a un precio menor al establecido. Usar bolsas plásticas excluidas según la ley en condiciones distintas a las establecidas. Las infracciones son consideradas de leves a graves y pueden ser sancionadas de diferentes maneras. Algunas pueden ser multas de entre 10 o 10.000 UR, o sea, unidades reajustables, según la gravedad y la reiteración de las mismas. Así que, a concientizarnos, a evitar el uso de bolsas plásticas y así colaborar con el medio ambiente. Óptica Salvi,
Salud Visual. En José Belloni, 4629, esquina Domingo Arenas. Teléfono 2227 8709. Chequeo visual sin costo. Vamos a domicilio. Óptica Salvi. Salud Visual. Hola, soy Adriana Domínguez y te invito a nuestros talleres de locución. Contactanos a talleresdelocucion@gmail.com o al 099-6315-26. 099-6315-26. Tu voz, tus ideas. Estamos haciendo una reconexión porque acaba de caerse la transmisión en vivo. Hace días que vengo teniendo problemas con el internet. No sé si a ustedes les pasa. Pero bueno, ya estaremos reconectándonos. Me gira la ruedita y no conecta. Pero bueno, ya estaremos volviendo con la conexión en vivo. A propósito del día libre del uso de bolsas de plástico, quería hacerles una recomendación. Bueno, volvemos a la transmisión, volvemos a dar la bienvenida a todos. Perdón, se cortó, se cayó la transmisión, pero bueno, ya estamos otra vez. Les comentaba que a propósito de la sustitución del uso de film, del uso de bolsas para el uso doméstico, está muy bueno un dato que les voy a dar. Entren en Instagram a la página beking.uy, se escribe B larga, doble E, king, B larga, doble E, K, I, N, D.uy, Beking. Esta gente trabaja con una especie de envoltorios y de bolsas de cera de abeja que son reutilizables y son de excelente calidad, que no genera hongos. Por ejemplo, si envolvemos quesos, si entran en la página lo van a ver, nos demuestran cómo envuelven quesos, fiambres, lo que se te ocurra que vaya en la heladera o no. Sustituye al film, se puede reutilizar, no es contaminante y está hecho en base a productos naturales, ya que son ecológicos, están hechos de cera de abeja, están buenísimos. Incluso hay unas bolsas de diferentes diseños muy buenas para que podamos guardar verduras y demás en la heladera o donde quieras. Están muy buenas. Entren a la página y es una muy buena alternativa para sustituir el uso del film, que es un nylon que demora en descomponerse como cualquier otro plástico. Bueno, contarles además que el pasado jueves ¿se acuerdan que el miércoles estuvo por acá Chepe Iriciti? Bueno, estaba presentando la obra La venganza de Tamar. La fui a ver, qué buena obra.
algo de lo que no estábamos normalmente acostumbrados, porque es una obra en verso, no es a lo que estamos tan acostumbrados como cualquier otra obra de teatro, un guión clásico, ¿no? Está muy bueno el mensaje, se distribuye en 3 jornadas. La fue a ver acá Majo, que está llegando de Rompiendo Esquemas, me hace que sí, que la fue a ver. Hola Majo, bienvenida. Y excelente. No les propongo ahora porque ya terminaron las funciones, eran 10 únicas funciones, pero sí recordarles que el próximo 19 de julio están presentándose en España para presentar esta obra, ya que fueron convocados. Así que bueno, mucha suerte a todo el grupo, tanto a Chepe, que es el director, como a los 3 actores. Y demás, porque iluminadores, sonidistas, vestuaristas, el músico en vivo, que es espectacular. Muy, muy linda la obra. Me gusta compartir con ustedes las obras que voy a ver y que ya presenté o que estoy presentando en mi programa. Nosotros vamos a ir a la tanda y a la vuelta tenemos con nosotros al historiador Alejandro Jiménez Rodríguez, que nos va a estar contando sobre su libro Breve Historia de Montevideo. Quédate ahí, no te vayas, ya volvemos. Bueno, chicos, vamos. Vamos arriba. Con su voz marinera encantada, viene un viento inventor de avenidas, viene un cerro patrón de miradas, que va hundiéndose allí en la bahía. Vienen sueños, vienen pueblos. Con su voz de boliches y grillos, vienen soles de ropa tendida. Ciudadela de muros heridos, preguntando qué fue de la vida. Vienen cielos, vienen fuegos. Viene mar, viene mar, viene mar, este Montevideo. Viene mar, viene mar, viene mar, este Montevideo. Vienen los sombreros, Llenos de tranvías, vienen los tambores. llenos de ilicinas. Vienen las sirenas, la radio prendida. Y en medio del temporal, Viene un tango en un estuche de Malbón a llorar porque ha perdido una ciudad. Viene a mar, viene a mar, viene a mar, a este Montevideo. Viene a mar, viene a mar, viene a mar, a este Montevideo. Vienen navidades, gorriones antiguos, cantores de carnaval. Esos techos de rambla infinita, Esas voces con
Y retomamos la segunda parte de 3 en línea, en la emisora popular del Uruguay. Estamos en 3 en línea, son 18:30 horas y tal como lo prometí, está junto a mí en la mesa de Radio Fénix el historiador y creador de este libro que estamos mostrando en Instagram, Breve Historia de Montevideo. Le damos la bienvenida al programa del día de hoy al historiador Alejandro Jiménez Rodríguez. ¿Cómo te va, Carolina? Encantadísima de tenerte por aquí. Igualmente, o sea, de los tantos casos de que nos conocemos por redes, pero nunca nos Mucho, habíamos visto. hemos tenido mucho contacto Sí, en ahí diferentes está. ocasiones, pero Bueno. personalmente es la primera, la verdad, Ahí que un está, gusto. igualmente que me entrevistes aquí en tu programa. Y yo te contaba ahora fuera de micrófonos que este lugar, este estudio, en el año 81, ahora me acordé, Ajá. fue el escenario de mis primeras experiencias radiales, ¿no? Pero así que conocés Sí. la casa y muy Sí, bien. exactamente, pero además esas cosas de licial, me acuerdo yo con unos compañeros del bachillerato, ¿no? Ajá. El sexto creo que era así, allá en el Liceo 10, Malvin se nos ocurrió tener un espacio acá y bueno, y contratamos un espacio y bueno, duró unos meses, nos divertíamos mucho, pero evidentemente éramos todavía muy inexperientes en ese momento. Después yo no volví a hacer radio hasta años después en otras emisoras. ¿Cuándo retomaste la radio? Después no me acuerdo, yo más que nada a nivel de prensa hice prensa escrita, hice periodismo deportivo en general, más que nada periodismo deportivo, 10 años. Y radio hice algunas experiencias, estuve por mediados de los 80 y después estuve en varias radios. Ahora estoy en una que no sé si se puede nombrar porque es otra emisora. ¿Cómo no? Sí. Universal, Sí, 970M. Ajá. Estoy de mañana Tenés una los columna lunes allí, a ¿verdad? las 11. Estamos ahí con el programa de Victoria Rodríguez y otros comunicadores allí haciendo la columna desde el año 2017, o sea que ya se hace, creo que es la más larga permanencia en una radio. He estado en otras menos tiempo, ¿no? Porque yo creo que a veces la historia es un poco, yo voy a decir algo medio violento, medio ninguneada a veces, ¿no? A ver, ¿por qué? A ver. Porque todo lo que está pasando, o sea, todo lo que sucede a todo nivel, no solo a nivel político, como ahora tuvimos las internas, bueno, todo tiene una explicación histórica. O sea, la historia atraviesa todo, ¿no? O sea, tú hablabas también, vamos a hablar de Montevideo, pero, o sea, tú hablabas recién de efemérides, que es una forma también de abordar la historia. Tú me propusiste además hablar, por ejemplo, de Jacinto Vera, también comentar algo de eso. O sea que, en definitiva, yo creo que es una buena cosa que las emisoras tengan ese espacio, que sea semanal o que, y hoy que hay tanta posibilidad de acceder y por generar, diferentes vías. no, claro, están yo qué sé, podcast, creo que es un formato muy interesante, muy lindo, permite meter, por ejemplo, audios, permite meter música, o sea, hay muy buenos productos y verdaderamente también es otra forma de llegar, ¿no? O sea, me acuerdo aquel programa que ni me acuerdo, algo así como Tiempo Nuestro, Nuestro Tiempo. De una de las dos maneras se llamaba. Y ahí estuve hablaba de deporte, me acuerdo, hablaba de... Y bueno, era por el año 81, pero bueno. ¿Y quién te iba a decir que hoy Sí, por hoy, o sí, transcurridos los años, sí. te íbamos a ver tanto en medios de comunicación? Sí. Porque apareces en todos los medios de Sí. comunicación. No, digo, vamos Sos a el entendernos. historiador más Sí. famoso de No, nuestro país. no. Hay colegas muy destacados en distintos, a nivel de radio. Yo hice televisión hace años, recuerdo un ciclo en el programa de Carmen Morán, allá en los mediados 90, uno llamaba Para Pasarlo Bien en Canal 5, ahí hice unos micros que eran de los barrios de Montevideo, y luego en el 99 al 2001, que ya es lo más largo que hice en televisión, fue una columna de historia los miércoles, me acuerdo, en Hola Gente, capaz que se acuerda Sí. que la gente, precisamente estaba, quien ahora informativista del Canal 12, que es Valentín Rodríguez, Baucero, estaba la desaparecida Ana Nahum, estaba Patricia Murialdo, pasó por ahí Carolina García, bueno, o sea, varios que pasaron por allí, y hacía una columna, 2 años estuve haciéndola, y la verdad que digo que me gusta trascender el aula, o sea, yo
hace pocos días empecé mi etapa jubilatoria en la docencia. Bien. Trabajé 35 años a nivel público y privado y me encanta dar clase, pero por otro lado había un colega que decía siempre una frase muy interesante con respecto a la tarea del docente. Decía, ellos siempre tienen la misma edad. O sea, somos nosotros los que crecemos. O sea, si uno da clase en segundo de liceo, Es que verdad. ahora es octavo, o sea, con la reforma Pero es esta, verdad, es tal cual. sí, ellos siempre tienen la misma edad y nosotros vamos creciendo y bueno, y en definitiva me gusta también la tarea de comunicar, ¿no? O sea, salir del aula y bueno, por eso hice televisión, hice radio, hice... Multifacético, sí, Alejandro. sí, pero siempre atravesado por la historia. Trabajé, yo trabajo en el MEC, además en el Ministerio de Educación y Cultura, ahí sigo un tiempo más. Y ahí trabajé mucho en museos, trabajé en el Museo Histórico Nacional, ahí también. Asesor de turismo. En turismo también, o sea, por allá por 2010 viene el ex ministro Lescano y me dice, mirá, me gustaría que trabajara conmigo. Le digo, yo de turismo no sé nada, digo, o sé poco. Bueno, turismo cultural, me encantó, la verdad, 10 años que trabajé bárbaro. Después retorné al MEC. Bueno, creo que también la gestión, o sea, es un poco el tema de la gestión a nivel público y privado, también me gusta, pero en general lo que más me gusta es hablar de historia, ¿no? O sea, sea frente a un grupo de gente, he dado charlas a grupos a liceos, pero así a tercera edad. La semana pasada estuve con un grupo precioso de gente que es otro desafío también, comunicar y difundir la historia a todo nivel, ¿no? Sí, a toda edad. Sí, sí, sí. Contanos a propósito del libro, que tiene un formato espectacular. Sí. Vamos a hablar de su frente, de Sí. de su tapa, de Sí. su contratapa. Ahí está. Vamos a hablar un poco del contenido de su Sí, interior, sí. porque tiene imágenes ilustrativas. Mm. Está muy bueno el libro. Mm. Está encarado también para aquel turista. También, claro. Contanos Sí, un sí. poco del libro. Mirá, yo de Montevideo vengo escribiendo desde mi primer libro por allá por el 97, fue sobre Montevideo, y después sucedió que abordé distintos temas y escribí de fútbol, por ejemplo, en el 22 publiqué Sangre de Campeones, que fue uno de mis libros de los últimos. Hablé, en una época trabajé en una institución ligada a las murallas de Montevideo, tengo también un libro de murallas, después tengo un libro que es de los presidentes, quizás sea el más, que tuvo más prensa porque lo vengo publicando describiendo sobre ello desde el 2000 y bueno, distintos libros que además tiene un poco la virtud de ser un libro abierto. En marzo vamos a tener nuevo presidente, ya no presidenta, por las urnas dictaron de que van a ser dos candidatos. Los candidatos son hombres. Y bueno, y fundamentalmente posiblemente sean dos, uno u otro. Bueno, y ahí va a dar lugar a otra edición de ese libro, cual la última edición es del 2020, cuando en plena pandemia me llama la gente de Tradinco, la impresora Tradinco, me dice, queremos actualizar el libro. Tuve que escribir el artículo de Luis Lacalle Pou, que era el que asumía, y a su vez actualizar el otro. Bueno, y este es un poco una actualización el primer libro de esto fue en 2003. Esta es la tercera Claro, edición. 2003, el primer libro, muy distinto a o sea, no tenía, tenía sí prólogo de Mariano Arana, que tiene también, Mariano que nos dejó el año pasado. Está dedicado a Mariano, ¿verdad? También, claro, porque es la primera edición que sale sin Mariano en este plano. Después en el 13 lo volvimos a hacer, ¿no? Y en el 23 hablé con Roberto Cataldo, el editor, y le dije, mira Roberto, tendríamos que hacerlo, porque fíjate que estamos ya transcurrieron los 10 años. 10 y 10. Y dijo, no, vamos a esperar a los 300 años, 24. Sin saber además la gran polémica de enero, yo acuerdo que estaba por irme de vacaciones y Roberto y estábamos ya preparando el libro y me entraron a llamar de los canales que iban a mi casa, decía, bueno, yo estoy de licencia, si quieren vengan acá, y venían los móviles de televisión, y bueno, y dio lugar a esa polémica que ya está un poco, ya no se habla tanto de eso, pero me acuerdo que fue a través de un planteo
del diputado Schifani del Partido Colorado, que planteó que había documentación que decía que, la fecha era 1726, no 24. Pero el proceso fundacional Claro, comenzó antes. el tema es ese, es que Montevideo, más que una fecha, tú lo decís muy bien, Carolina, es un proceso. Capaz que te acordás, no sé cómo te llevas con la historia, Carolina, en tus épocas, ahí hiciste más o menos. Así que, bueno, el tema suele pasar. El problema de las nuevas generaciones, ¿no?, es que el gran tema es leer. Exactamente. La historia hay que leer. Sí. No hay otra. Es porque uno en otras materias quizás ya más de ciencias exactas, capaz que leyendo poco, ¿no?, a razonamiento, lo puede salir adelante. En historia no quiere decir que no se razone, la historia es una ciencia social, o sea, que formula hipótesis, ¿no? Investiga, se formula preguntas y intenta responderlas, ¿no? Y bueno, yo capaz que, no sé, ¿no te acordás de alguna vez que en tu ciclo escolar o inicial te han dicho, bueno, vamos a celebrar en la escuela los tantos años de Montevideo? Jamás, ¿no? Incluso Eso es verdad. la gente del interior, ¿no? ¿Vos sos de Montevideo o del interior? Yo soy de Pando Ya. Canelones. Mira, Pando Canelones. Bueno, Pando Canelones, o sea, vamos a poner una hipótesis de trabajo. Canelones, por ejemplo, tiene una fecha de fundación, ¿no? Sí. Sí. Está. ¿Te acordás cuál es? No. No tampoco. ¿Y de Pando? No, tampoco. Bueno. Es que en Pando vamos Sí. a hacer, porque hay mucha gente, mucha Sí, audiencia que sí. sabe la realidad. El lunes que viene me van a entrevistar en un canal en Pando. Ah, Sí, qué por ejemplo, bueno. el TVL, Telespectáculo. el TVL, Sí, ahí. sí. Seguramente te entreviste Renzo. No, va a ser Nivia Gazaneo. Ajá, Ahí está. bien. Sí, ¿Qué sí. decías? Que... No, bueno, ¿para qué se me fue? No, ya sé lo que iba a decir. Aclaro, de que yo viví hasta mis 28, 29 años Mm. en Toledo. En Toledo, cerquita claro. de Suárez. Ah, mirá. Entre Toledo y Sí, Suárez. sí. Ese es mi origen. Claro. Pero hace 10 años que vivo en Pando. En Pando. Entonces, como que en realidad sé que Pando tiene 230 y pico de años de fundación. Sí. Pero como que tampoco me identifica como mi pueblo, Claro. mi ciudad, porque no nací Sí. allí, ¿no? Pero vuelvo a lo que estaba planteando. Sí, claro. Vamos a poner Melo. Sí, cualquier Melo, lugar. Melo tiene una fecha de fundación, sé que es 1700, que es de 1795, Melo, porque recuerdo cuando los 200 años que fueron en el 95 se hizo una serie de festejos, ¿no? E incluso algunas capitales o algunas ciudades del interior importantes tienen a su vez ley votada alguna vez que sus oriundos, los que hayan nacido probadamente en ese lugar, tienen el día libre, tienen como... ¿Es verdad? Sí. Sí. Para eso tiene que haber ley, o sea, no solo alcanza, soy de... Y bueno, no, tiene que haber ley y además demostrar Sí. ese nacimiento o ese lugar de pertenencia. Montevideo nunca tuvo una fecha de fundación, un año de fundación. Tuvo ese proceso. Lo que pasa es que hay cosas que confunden. El documento que el diputado Schifani esbozaba hablaba de que en el 1926 se celebraron los 200 años. Es verdad. Pero luego, o sea, como parte de un proceso, pero luego también es verdad que hubo historiadores que realmente fueron muy importantes, Luisa Sarola Gil en la década del 30, después más tempranamente Marta Canessa Sanguinetti, la esposa de Julio María Sanguinetti, Alfredo Castellano, Washington Reyes Abadí, que abonaron la tesis del proceso fundacional. Montevideo tiene un proceso que se inicia en enero del 24, cuando habían invadido los portugueses en 1723 a fines. En Buenos Aires, Bruno Mauricio Zavala, el gobernador, se entera de esa situación y bueno, y no podía caer Montevideo en manos de los portugueses y ordena entonces recuperarla. Bueno, se recupera y se va a, por fin, cumplir lo que había pedido el rey Felipe V, que era fortificar y poblar. ¿Por qué? Para evitar volver a caer en manos portuguesas. Como había sucedido, Colonia, ¿no? Eso iba a decir. 50 años antes se fundó Colonia, y Colonia tuvo 100 años de los cuales los portugueses invadían, los españoles
por medio de tratados lo recuperaban, después fue aquello de la manzana de la discordia que se le llamaba. Esa situación se va a dar en Montevideo, que se demora la fundación porque Zavala, que era vasco, estaba muy presionado por los comerciantes vascos de la vecina orilla, ¿no? Y que sabían que si se fundaba un puerto acá, iba a ser un puerto adversario y rival de el puerto de Buenos Aires. Y que así pasó. No, y era mejor puerto, claro, la lucha de puertos, o sea que se da sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX. O sea que en definitiva la fecha es un periodo que empieza en 1724 con la diagramación de la ciudad, también lo que es la fortificación, y por supuesto que después en el 26 vienen las familias pobladoras. Los primeros pobladores en sí son porteños, entre ellos la familia Artigas, que habían venido a su vez de Zaragoza, España. Luego en el 26 se reparten los solares, que es la fecha que a veces se dice, reparten solares. Se le daba al que venía un solar en la ciudad, se le daba una chacra en las afueras, y más afuera una suerte de estancia, lo que se llama una pequeña estancia. Porque había que, de alguna manera, estimular. No podía, venir desde Canarias como venía. Por ejemplo, los canarios que vinieron en dos partidas, 26 y 29. Iban a venir acá a tener algo, ¿no? A tener lo que no tenían en España, que no tenían, por ejemplo, las tierras. Y el que no tenía tierras no era don, o sea, eso era don nadie. ¿Ve cómo se dice cuando alguien quiere hablar mal de alguien? Este es un don nadie. O sea, era un don nadie el que no tenía tierra. Entonces, la idea era que vinieran aquí, a Montevideo, a realmente ser hidalgos, hijos de algo, ¿no? Y bueno, después el proceso sigue en 1727 con los santos patronos de la ciudad, San Felipe Santiago, y en el 30 el Cabildo, porque toda ciudad debía tener su gobierno, que era el Cabildo, el 1 de enero de 1730, integrado entre otros por el abuelo Artigas, y ahí puede decirse que culmina ese proceso de fundación con el gobierno, que era un gobierno de criollos, obviamente no eran criollos pobres, eran criollos realmente acomodados, que tenían que tener determinada renta para ser cabildante, y ahí es el proceso. Realmente, entre los pobladores también vinieron los indios esclavos, porque eran los que trabajaban para hacer la fortificación. Exactamente, lo que llaman los indios tapes, guaraníes, más bien. Eran, no sé, no sé si eran esclavos, pero el pago era muy... Sí, el pago decían decían como más barato que jornal de tape. El tape era el guaraní, el indio tape guaraní, como diciendo esto cuesta menos que un jornal de tape. Y se da, o sea, toda esta situación yo diría después de la llegada del contingente esclavista, y sí, en donde hay comerciantes que se dedican a eso, ¿no? Hoy parece horrible, pero era en aquel momento un comercio lícito, que gente como Francisco Antonio Maciel, que lleva su nombre un hospital de la Ciudad Vieja de Montevideo, o Juanicó, que tenía terrenos en el departamento de Canelones, precisamente, Francisco Juanicó, o Alzáibar, era un comerciante esclavista porque era un comercio muy rentable en aquel momento. Por más que Montevideo era una ciudad que fundamentalmente tenía una esclavitud muy ligada a lo que eran las tareas domésticas, no había aquí plantaciones como en otros lados en donde eran llevados más que nada a trabajar en plantaciones, en lugares en donde el clima de calor era similar a de donde venían. Y bueno, y entonces este proceso de fundación, ¿no? Va a ser un proceso, o sea, se consolida la ciudad. Después vamos a tener en el siglo XIX, ¿no? Todas las dominaciones, o sea, pudimos ser ingleses, fuimos ingleses 7 meses, de febrero a septiembre de 1807, obviamente españoles, ingleses, fuimos porteños, ¿no? Fuimos también portugueses y fuimos brasileños. Fuimos todo lo que podíamos ser en ese momento. Finalmente como que pasamos por las manos de todos. Optamos por ser orientales, ¿no? Y el otro día me entrevistaron por Artigas y dice, ¿Artigas qué? ¿Cómo podés definir Artigas? Y Artigas era oriental. Pues ¿se acuerdan todo aquello de la presidenta Cristina Kirchner cuando dijo que quiso ser argentino y no lo dejamos? Una cosa tan polémica que no comparto en absoluto, porque además no había Argentina en ese momento. Bueno, vamos a ver que precisamente
los orientales, lugar que entre las dos potencias, ¿no? Que era en aquel momento el Imperio de Brasil y la Confederación Argentina, decidimos, ¿no? Ser una nación, ¿no? Por más que después, el año que viene vamos a tener las agarradas de los 200 años de la Declaratoria de Independencia. Y después hasta el 30 vamos a tener para mucha polémica en las celebraciones. Pero está bueno porque así hablamos de historia, ¿no? O sea, es una buena excusa para Es una hablar manera de historia. refrescar el origen de donde venimos Sin duda, sin y duda. de cómo fue creado y cómo fue el desarrollo, ¿no? Claro, e incluso, tú hablábamos de los barrios, ¿no? De Montevideo, hablabas de barrios de Montevideo y, bueno, en definitiva, la ciudad tiene su origen en la ciudad. O sea, la ciudad vieja era el casco antiguo, Claro. es lo que es el casco antiguo, que era, ahí nació, las primeras construcciones fueron la plaza, donde hoy está la Plaza Zavala, que había un fuerte, primero iba a ser un fuerte defensivo, después se transformó en casa de gobierno de los gobernadores y los primeros presidentes constitucionales, y un pequeño fuerte en donde fue una batería primero de San Felipe, el fuerte de San José, enfrente o donde está hoy el Club Neptuno, allá en la aduana, ¿no? En la aduana de Montevideo. Y después vamos a ver que la ciudad se va a ir desarrollando y sobre todo se va a ir consolidando como un gran puerto, ¿no? O sea, ya había, o sea, hoy hemos tenido desde René Sabadí, Brusqueri y Meloño hablan de la banda oriental, pradera, frontera y puerto. Hernandarias, a principios del siglo XVII, había venido y había visto que estas eran unas buenas pasturas para traer vacas, Ganado. ese primero que lo introduce. Pero a su vez también viene frente a la bahía del río Santa Lucía y dice, pero acá también estaría bueno, ¿por qué no crear o instalar una ciudad? Estaba hablando de 1607, por ahí, 8. Y después, pradera, frontera entre imperios, lo que estamos hablando de Las dos potencias. las dos potencias, además, ¿por qué están los fuertes en Rocha? Porque los fuertes, precisamente, tanto portugueses como españoles, construían fortificaciones o sea, precisamente los españoles para tratar de evitar esa invasión o tratar de que se extendieran las posesiones portuguesas. Y puerto, porque a partir de la fundación de Montevideo, genera un puerto que va a rivalizar con Buenos Aires. Digo, la pregunta es, ¿por qué no fuimos una provincia argentina, por ejemplo? No fuimos porque, evidentemente, el puerto era un puerto muy importante y así fue que constituimos un pequeño país entre dos potencias, ¿no? Contanos a propósito de la contratapa, porque es muy polémica la contratapa, Sí, porque preguntas. tenemos a una caricatura de Zavala, Sí. pero lo más lo característico de esto es que no hay una imagen de Zavala. No. Esto es una imaginación, Claro, carica- totalmente. o sea, Ca- que se creó, Sí, se sí. caricaturizó. Ay, sí. Todo se caricaturizó, pero todos son ficciones las imágenes. Exactamente. Porque Exactamente. yo cuando me entrevistan por esto, además voy a destacar que es de Cristian Moreira, que es un caricaturista de 33, que ya participó en algunos otros libros míos. Le pedí, le dije, ¿te animás a hacer? Sí, bueno. Hizo una caricatura, yo no quería que hiciera Zavala, el de los caramelos Zavala, ya que hacemos la propaganda. Para algunos es Luis XIV, el rey absolutista, para otros es ¿cómo se llama? D'Artagnan, ¿no? Aquel mosquetero, ¿no? O sea, uno lo ve y tiene como esas pelucas, ¿no? Así, como con rulos, ¿no? Ujú. No hay imagen de él. No hay una imagen. No hay un registro No hay de un él. registro como hubo de Artigas. Cuando me dicen, pero Artigas está la imagen cuando estaba en Paraguay, fue un viajero francés, Alfred de Marseille, lo retrató y a partir de ahí incluso se hicieron rejuvenecimientos, como por ejemplo José Luis Ordóñez San Martín hizo una retrospectiva y bueno, hoy hasta con inteligencia artificial se hacen esas cosas porque o sea, hay una imagen de Artigas creada por inteligencia artificial porque hay una imagen como en vivo, o sea, acá en este caso no hay nadie que lo haya pintado o dibujado en vivo. Y bueno, entonces en ese caso se acude a lo que hay, porque hay imágenes de Zavala, pero no
son imágenes que respondan totalmente a la realidad, muy, muy claramente, porque no hay una posibilidad en vivo de haberlo retratado en vivo. Y lo que decías, Carolina, tú de las polémico también, hay una serie de preguntas, pero ahí puse preguntas para provocar. Claro, me llaman me llamaban como me llamabas tú también, y me decían, no, mirá, queremos saber por dónde va el libro. Bueno, lee la contratapa, ahí tenés unas cuantas preguntas, ahí medio como para provocar, porque la historia debe, a nivel de divulgación, tiene que provocar, tiene que decir, bueno, fenómeno, esto o esto. Digo, ¿y por qué esto? ¿Y cómo se dio esto otro? O sea, tenemos que... Y también hablarlo por la preguntas. contratapa es la parte fundamental, porque cuando uno va a comprar un libro, ¿qué es lo Sí, que lee? sí, Bueno, sí, a ver, sí. ¿de qué se trata el libro? Claro. Y si esta parte no es atrapante, Claro, e incluso también decir, la aproximación al turismo viene con fotos, esto sí que es de esta edición, fotos actuales que hizo Marcos Cataldo, el editor es Roberto Cataldo, su Sí. hijo Marcos, son muy buenas fotografías. Agregamos un guiño al turismo, o sea, a todos nos gusta viajar, sacar fotos. Y en una época hasta comprábamos postales. Hoy queremos comprar postales, no hay, en ningún lado hay que postal, y no hay de dónde mandarlas. Ese es el tema, también a mí me pasó en París, ¿no? Comprar una postal y mandarle. O sea, a alguien fue una tarea muy complicada porque no había ni dónde comprar ni dónde mandar. Y esto sí es una innovación de este capítulo para que el turista también tenga, yo qué sé, el Palacio Legislativo en construcción, hay muy buenas fotos del CDF, Centro de Fotografía de Montevideo, y el Palacio Legislativo hoy, ¿no? O sea, está ese juego de pasado y presente a nivel de imagen, está bueno, el Salvo pasa lo mismo, bueno, y a su vez invité a algunos colegas y amigos y amigas a escribir, algo escribió Gerardo Pérez Muniz, que es un colega también, profesor de historia y comunicador, que escribió sobre los barrios de Montevideo. Otra amiga y colega escribió, Mariana Raba, escribió sobre la moda, o sea, la moda, sobre todo vestimenta de las clases más encumbradas de segunda mitad del siglo XIX, principio del XX. Y por último, Leonardo Mattioli, sociólogo especializado en urbanismo, escribió sobre los nuevos espacios de convivencia de Montevideo, las últimas plazas que se han hecho. contanos, Alejandro, ¿dónde conseguimos el libro? En librerías. En librerías está, seguro, está, ya les voy a contar que está todo repartido en librerías, o sea, no quiere decir que esté agotado, o sea que si no lo ven en vidriera, pregunten. En algunas está en vidriera, en otras no, y seguro lo encuentran en la librería El Galeón, ¿no? Que De hecho, es de Ediciones del Galeón. Ediciones El Galeón, que no me acuerdo, voy a mirar la dirección, que es Plaza Independencia 1382. Ahí pueden ver, ahí está seguro el libro, y si no, en librerías, o ahora incluso... Librería a la que frecuenta Sanguinetti, por ejemplo, ¿verdad? Sí, vos sabés que me estaban haciendo En una nota en BTV, y de repente se mueve el pestillo y aparece Marta Canesa, a quien conozco mucho, trabajé con ella hace años, y Julio María, que lo conozco también, estuvimos charlando. O sea, cosas del Uruguay, un expresidente Esto es aparezca chiquito. en la mitad de una Claro entrevista. que sí. Así que bueno, y a su vez, ¿nos vamos ya? Sí, nos vamos. Rápidamente, vos decías de Jacinto Vera, que al final No nos dio el tiempo. no dio de el tiempo, hablar de pero Jacinto sí, Vera. hoy también importante, 3 de julio, primer voto de la mujer en Uruguay, ¿no? Exacto, sí. El año 27, un plebiscito por Cerro Chato, Sí. que sin haber ley, la ley es del 32, la ley de voto de la mujer, que empezó la mujer a votar en el 38. Así que, pero estos temas, digo, sí. Se habrá para hablar. Te hablar. esperamos en otra oportunidad Dale, para poder cuando hablar quieras, un poco sí. más de historia y de Ahí nuestros está, orígenes. Sí, como no, un gustazo. Muchas gracias No, por por estar favor, con por nosotros favor, en gracias por la 3 en invitación. línea. Bueno. Nosotros nos vamos, ya no da el tiempo ni para los anuncios. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 18 horas con más 3 en línea en la CX40 Radio Fénix. Los dejamos con el equipo de Rompiendo Esquemas. Gracias, Javier Caraballo. Saludamos también a nuestro compañero ahí, que también está, Alejo. Y volvemos el próximo miércoles. Gracias a todos por estar allí. Que tengan buena semana. Chau, chau.